Grabar. Sí, adelante, Luz. No, perdón, profe, era para justo recordarle de grabar la clase. Ah, sí, 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 sí. Ya le di grabar. Gracias. Entonces, bueno, a grandes rasgos, y de hecho este material ya lo tienen, ya se los compartí. El grupo de las razones financieras que tenemos, pues básicamente son estas cinco. Les había yo dicho que las de liquidez, pues son las razones más usadas en general. ¿Por qué? Porque son las razones financieras de pago, ¿no? Así se le llama de pago porque básicamente estamos midiendo la liquidez que tiene la empresa para afrontar sus compromisos. Las razones de actividad, pues van a medir qué tan eficiente es la empresa a Ahí la con hora él nada de... más va que le- Ah, ahí bueno, se abrió aquí un micrófono. Este, ya lo cerré. Y bueno, las razones de actividad permiten ver qué tan eficiente es la entidad o la organización a la hora de, eh, pues, de administrar su capital de trabajo. Recordemos que en la sesión anterior habíamos dicho que el capital de trabajo, pues básicamente se define como el activo circulante menos el pasivo de corto plazo. Entonces, las razones de actividad, chicos, pues miren eso, qué tanta buena actividad tiene la empresa para poder, eh, vamos a decirlo así, ser eficiente a la hora de administrar sus cuentas por cobrar, sus cuentas por pagar, su inventario. Y de ahí nace el ciclo del efectivo, que es el que vamos a abordar el día de hoy. Tenemos las razones de solvencia, que son las razones de pago en el largo plazo, perdón. El hecho de que estén estructuradas así en ese orden es porque van concatenadas. Las razones de liquidez son las primeras que se calculan, pero la liquidez se puede explicar a través de las razones de actividad y las razones de actividad nos pueden dar la respuesta a las razones de solvencia, chicos. Y después de las razones de solvencia vienen las razones de rentabilidad, que son las que se extraen o se generan del estado de resultados, por eso son de rentabilidad, de la renta. Y las razones de mercado son razones en donde estamos comparando internamente a la empresa respecto al mercado. Y esto es súper importante porque, y esto, digo, va a quedar en la grabación, pero recuérdenlo siempre, las razones financieras tienen dos objetivos. Un objetivo es generar información o indicadores internamente para que la empresa, vamos a decirlo así, opere y tome decisiones de manera interna. Pero también, chicos, las razones financieras sirven para compararse contra el mercado o contra la competencia. Entonces, las razones financieras tienen múltiples aplicaciones, pero las dos principales son esas, la gestión interna y el análisis externo o hacia el mercado. Y esto va a ser muy importante para las empresas que coticen en bolsa, no solo para las empresas que quieran crecer, no, sino para las empresas en su conjunto con respecto del mercado, contra la famosa Bolsa Mexicana de Valores o Viva. Ajá, entonces las razones de mercado son importantes. Entonces, vamos ahorita a mostrar rápidamente las de liquidez, que son estas, las tienen en pantalla, y básicamente se van desarrollando en un grado de mayor análisis. La primera de ellas es la prueba de liquidez. La prueba de liquidez es activo circulante entre pasivo de corto plazo y no dice otra cosa más que cuánto estoy yo en capacidad de pagar mis deudas de corto plazo. Eso es todo. Después viene la prueba del ácido, que es así como se le llama o se le ha denominado de manera convencional, que no es otra cosa más que el activo circulante menos el inventario y al producto de esa resta se le divide entre el pasivo a corto plazo. ¿Qué estamos haciendo, chicos? Lo que estamos haciendo con esa segunda razón financiera, estamos haciendo un mayor análisis para ver si la empresa sin el inventario aún es capaz de pagar. Ojo aquí, algunas empresas dependen en el 90% de su balance, chicos, del inventario. Si le aplicamos esta razón financiera a ese tipo de organizaciones, chicos, seguramente la empresa va a caer siempre en impago. ¿Por qué? El ejemplo más claro, Walmart. Si a Walmart tú le quitas del balance el inventario, pues ¿con qué se queda Walmart, no? Con sus edificios, con sus maquinarias, con sus equipos de transporte,
pero el inventario es lo más importante que tiene Walmart, ¿no? Entonces, por obvias razones, la prueba de ácido siempre te va a dar como resultado un impago, porque la empresa depende, tiene una dependencia absoluta sobre sus mercancías, su inventario. Ejemplo contrario, si yo me voy a la empresa Microsoft, obvio, ¿no? En su inventario que va a haber, probablemente softwares, pero de eso depende nada más el valor de Microsoft, pues no siempre, ¿no? O sea, puede tener infraestructura como los ordenadores, que son activos fijos, y no necesariamente cuando le quite el inventario la empresa va a caer en impago, ¿no? Entonces, dependiendo, chicos, la naturaleza del negocio, esta razón financiera puede resultar o no objetiva. Y bueno, el día de hoy vamos a ver la aplicación de estas razones financieras con un ejemplo de Chedraui de Walmart para que lo vean y podamos hacer ese análisis comparativo. De la razón de liquidez inmediata, pues ya nada más es dividir el efectivo, perdón, entre el pasivo a corto plazo. Quiero ver si con toda tu lana, con todo lo que tienes en bancos, puedes pagar tus deudas. Y pues, chicos, ninguna empresa realmente tiene todo el efectivo para pagar sus pasivos. No tiene caso y no tendría sentido. Hemos vivido mucho tiempo con el paradigma de que para poder comprar debes de tener todo el dinero para hacer las compras. Hoy en día ya no funciona así. Hoy en día existe el crédito, ¿no? Entonces, realmente, vamos a decirlo de esta manera, las empresas se endeudan, pero no siempre tienen el dinero para pagar sus deudas. Ajá. Y eso para ellas también es benéfico porque, pues, de cierta manera, las empresas que adquieren productos a crédito, pues saben que en tarde o temprano van a tener que pagar, pero qué mejor que pagar en diciembre que pagar ahorita en marzo o junio, ¿no? Entonces prefiero patear o llevar más lejos los pagos de mis deudas. Entonces por eso se hace así esa razón financiera. La siguiente razón financiera es un tanto abstracta, chicos, porque es la razón de margen de seguridad, que es el capital neto de trabajo entre el pasivo a corto plazo. Esta razón financiera, está de más decirlo, pero realmente ya no tiene una utilidad práctica. ¿Por qué? Pues porque el capital de trabajo, se los he mencionado, es el activo menos el pasivo. Para que esa razón financiera sea útil, siempre debes de tener un capital de trabajo positivo. Y bueno, chicos, o sea, ya está de más, puesto que si tienes un capital de trabajo positivo, es una realidad que tienes la suficiente capacidad de pago. O sea, no habría por qué dudar de la proporcionalidad, porque tienes el dinero para pagar tus deudas. Entonces, nada más es un invento que ahí se desarrolla esta razón financiera. En pocos libros la he visto, ¿eh? Realmente, no crean que son razones financieras, absolutas. Cada libro tiene una interpretación distinta de ellas, pero bueno, ahí depende del enfoque que ustedes quieran, tomar. Y vean la última razón financiera, chicos, esa es la razón de intervalo defensivo. Suena bien rimbombante el nombre. Y es la suma de tres cuentas, del efectivo, de las inversiones temporales, que en este caso pues, son inversiones de corto plazo, chicos, como pueden ser CETES, si es que las tiene la empresa, más las cuentas por cobrar, dividido entre los gastos de operación desembolsables por 365. ¿Por qué? Porque lo estás calculando en días. Esa razón financiera, chicos, no está diciendo otra cosa más que saber si tienes la capacidad de afrontar tus gastos operativos, que es el segundo rubro del estado de resultados. Es ahí donde vemos si la empresa tiene la capacidad o no para generar afrontar, mejor dicho, sus gastos de operación en el corto, mediano plazo. Y bueno, se hace sumando esas tres cuentas. Ok, entonces esas son las razones de liquidez. Realmente, ahorita las vamos a ver aplicadas en el Excel que les había compartido la clase pasada. Y después vienen las razones de actividad. Las razones de actividad, chicos, pues no es otra cosa más que las razones que tienen que ver con la eficiencia del uso de activos. Eso ya se los había dicho hace un momento. Cuentas por cobrar, el inventario y ver si con esto puedo afrontar mis cuentas por pagar. Entonces, estas son las razones financieras. También es una baraja amplia. Son las razones de actividad de operación a corto plazo, que son la antigüedad de cuentas por cobrar, la rotación de cuentas por cobrar, la antigüedad de cuentas por pagar y la rotación de cuentas por pagar. Suenan igual porque tienen el mismo nombre, nada más cambia si es cuenta por cobrar o cuenta por pagar. Y después, ¿qué tenemos? La rotación de los inventarios. Y esto medido
a través de la antigüedad promedio de los inventarios. Son tres rubros: las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y el inventario, chicos. Eso es básicamente las razones de actividad. Y de aquí, de estas tres razones, chicos, se calcula el ciclo del efectivo. Em, ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver en el Excel. Pero las razones de actividad, chicos, al decirme cuánto tiempo te tardas por cobrar, cuánto tiempo te tardas por pagar y cuánto tiempo está rotando el inventario, tienes el ciclo completo. ¿De qué? Pues desde que desembolsas el dinero para comprar mercancía y vendes esa mercancía, cobras la mercancía y después pagas la deuda. Este, Aclaración. En el tiempo pasado, muy pasado, chicos, recuerden ustedes que no existían las tarjetas de crédito y mucho menos las de débito. Todo se hacía en efectivo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una recaudería aquí en mi colonia, ¿qué hacía yo? Voy a la central de abastos, surto mi mercancía y una vez que queda surtida mi mercancía, ¿qué hago? Pues sabes qué, en ese momento compro la mercancía que voy a vender, pero cuando la compro en efectivo. Dicho sea de paso, todavía eso se hace en la central de abastos, ¿no? Entonces, compras la mercancía, la transportas a tu local y ya una vez en tu local empiezas a vender y a cobrar. Bueno, eso era una lógica, pues vamos a decirlo, básica y general de los negocios. Hoy en día funciona de manera distinta. ¿Por qué? Porque puedo ir a la central de abastos, decirle al proveedor de jitomates, oye, dame 6 cajas de jitomate, te las pago dentro de 15 días. Si la operación obviamente se lleva así, yo me llevo mis cajas de jitomate, las vendo, las cobro y después regreso a la central de abastos a pagar. Entonces, por decirlo de esta manera, chicos, hoy en día la adquisición de inventario se hace a crédito y posteriormente lo pagas. Y por ende, eso nos lleva a una conclusión con esta diapositiva que tienen en pantalla, chicos, que hoy en día los negocios primero cobran y después pagan. Y eso hace que se deforme, hace que se modifique por completo, chicos, las actividades de operación. Porque quiere decir que ahora yo genero primero mi dinero y después voy y pago esa mercancía. Y esa lógica tan simple y básica de mi ejemplo de ir a la central de abastos, ya lo ejecuta Walmart, ya lo ejecuta Palacio de Hierro, ya lo ejecuta Liverpool, que primero les dejan la mercancía y aparece un tema que se llama mercancía en consignación o mercancía en comisión, y entonces esas mercancías se venden y una vez que se venden pasan los proveedores a cobrar. Entonces, esa lógica ha hecho que estos negocios que acabo de mencionar, marcas, ¿no? De Palacio de Hierro, Liverpool, generen grandes cantidades de liquidez y sus cuentas por pagar sean cada vez más y más y más grandes. ¿Por qué? Porque se vuelven dependientes del crédito, chicos. Entonces, este tema y esta explicación que les acabo de dar es fundamental para la próxima sesión, cuando entremos a ver estructura de capital, que es un tema ya más denso. Pero esta dinámica de las razones de actividad es útil porque nos va a permitir ver esa eficiencia a la hora de ver la estructura del capital. ¿Ok? Y la bondad, la magia que tiene este catálogo de razones financieras, chicos, es que nos permite cuantificar el tiempo que se tarda en cobrar, en pagar y en vender. Y eso es fundamental, chicos. Y con estas razones financieras se puede calcular o se puede estimar un flujo de efectivo, chicos. Es la forma, por decirlo así, más rupestre que existe para calcular un flujo de efectivo, no con base en la cuantificación, sino con base en el tiempo. Y eso también es fundamental. ¿Ok? Bueno, esas son las razones de actividad. Observen, las razones de cuentas por cobrar se hace dividiendo cuentas por cobrar entre ventas, chicos. Si ustedes recuerdan,
obviamente como contadores, contadoras. El asiento contable que siempre hacemos es un cargo a clientes con abono a ventas, ¿verdad? Entonces, una cuenta por cobrar es eso, es un cliente versus una venta. Entonces, estamos dividiendo las cuentas por cobrar entre las ventas netas. ¿Por qué, chicos? ¿Qué defecto o qué, vamos a decirlo así, qué problema creen que pueda existir a la hora de tener varias ventas a crédito, chicos? ¿Qué, qué dilema se puede presentar? Que no me paguen las cuentas. Excelente, Luis, es correcto. La bondad de esta razón financiera es que entre más días te tardes en cobrar, menos liquidez vas a tener. Por eso, la razón financiera no termina en la división. Dice, hay que multiplicar por los días del periodo. Siempre va a ser 365 días. Entonces, de acuerdo a esto, chicos, aparece la gestión de la cobranza o la función de tesorería de las organizaciones. También el departamento de crédito y cobranza. ¿Por qué? Porque, chicos, antes de otorgar créditos, hay que evaluar al cliente, porque de lo contrario, podemos incurrir en muchas ventas a crédito y si no cobras, te quedas sin liquidez. Ajá. Por eso es importante tener esta concepción de la rotación de las cuentas por cobrar. ¿Cuál es la mejor rotación de cuentas por cobrar, chicos? La que te da un cero. Ajá. ¿Por qué? Porque todo lo que vendes, todo lo cobras. Entonces, la razón financiera que te dé el menor número es la razón financiera más eficiente, chicos, porque quiere decir que todas mis ventas se hacen prácticamente de contado. Pista aquí, dato interesante. El SAT puede calcular estas razones financieras. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el SAT si eso es fiscal? Bueno, recordemos que a la hora de generar ventas se timbran facturas. Y entonces, el SAT de lo que se va a percatar es qué tantas facturas has timbrado, qué tantos ingresos dices haber generado. Y esos ingresos están en función ¿a qué? A las cuentas por cobrar. Entonces, los indicadores financieros pueden servir de auditoría incluso. Ajá. No puede ser posible que me digas que tienes medio millón de pesos cuando veo que tu rotación de cuentas por cobrar es muy baja o muy lenta. Entonces se van hilando la materia financiera, la materia contable con la materia fiscal. Ojo con eso, ¿ok? Bueno, nada más es un dato ahí que les doy. Esto pasa lo mismo para las cuentas por pagar, pero las cuentas por pagar, chicos, se calculan con base en las compras que ha hecho la organización. Entonces, aquí el discurso cambia, chicos. ¿Por qué cambia? Porque aquí yo voy a procurar sacarle la mayor ventaja posible a mis proveedores, es decir, que primero me den la mercancía y después les pago. Esa es la política, esa es la estrategia que tienen grandes consorcios como los que ya mencioné, Walmart, Comercial Mexicana, Chedraui, Palacio de Hierro. Entre más mercancía me dejes para vender, para mí Palacio de Hierro mejor. Pero si te tardas en venir a cobrarme, mira, yo te aplaudo, ¿no? Porque primero quiero vender y después te pago. Ajá. Entonces, eso es lo que sucede con esas razones financieras. Y obviamente, chicos, no puede haber cuentas por cobrar, no puede haber compras de inventario si primero también no vendo y también tengo que surtir el inventario. Entonces, también aquí lo importante es ver cómo se rota, cómo va a funcionar la gestión de la mercadotecnia, de el reparto de las mercancías, de las ventas por comisión. Sé, por ejemplo, que hoy en día todos traemos en boga el tema de los álbumes estos de estampas Panini, ¿no? Del fútbol. Podemos ver que todos los puestecitos de periódicos o de revistas tienen sus cajas de sus mazos de cartas, ¿no? ¿Cómo hacen eso? Ah, pues porque les dan la caja, consignación para que las vendan y entre más rápido vendan, pues mejor para ellos, ¿no?
Lo mismo pasa con los periódicos. Hoy en día ya se imprimen muy pocos y como se imprimen muy pocos, ¿qué necesito hacer? Incentivarte a que vendas. ¿Y cómo te incentivo a que vendas? Pues dándote una comisión, ¿no? Por cada venta. Entonces, de ese modo o bajo ese esquema, chicos, pues han aparecido ciertas estrategias para poder eficientar las ventas. La última gran innovación que se ha desarrollado en ese aspecto para acelerar las ventas, chicos, es la franquicia. Las franquicias son híbridos, hagan de cuenta, la fusión entre un tratamiento de apertura de una sucursal, ¿no? O de una, ¿cómo se le dice? Am, Se me fue el nombre. Ah, ya. Subsidiaria. Es como abrir una subsidiaria, pero que no tiene control, ¿no? Sino simplemente te vendo la forma de hacer el café, la forma de hacer el sándwich. Tú contratas a tu personal, pero eso sí, yo te surto la mercancía, ¿no? No sé si se han percatado que en Starbucks, por ejemplo, todos los productos que tienen, pues los encuentras en cualquier Starbucks, ¿no? Técnicamente. ¿Y esto por qué sucede así? Pues porque a pesar de que son la misma marca, tienen diferentes dueños y esos dueños tienen que respetar las políticas que Starbucks Internacional les señale. Pero para eficientarle el inventario, para que rote más rápido, ¿qué hago? Pues si tú vas a vender con mi logo, tú vas a vender con mis tipos de cafés, pues ¿sabes qué, mano? Yo te vendo el café, yo te vendo el agua, yo te vendo el endulcorante, yo te vendo el pan, yo te vendo los termos. Y entonces de esa manera, chicos, podemos darnos cuenta que Starbucks realmente nunca fue una cafetería en sí, ¿no? Sino la colocación de muchos productos en un único punto, que es la creación de un frappuccino. Y bueno, ejemplo de eso, pues hay más, ¿no? Pero esa es la rotación del inventario. Y pues esas son las razones financieras de eficiencia operativa, chicos. Obviamente, y también como buena conclusión de esto que tenemos que señalar, que la eficiencia operativa más eficiente es la que me dice que me tardo el menor cantidad de días en recuperar el dinero que he desembolsado. Esa es la eficiencia operativa, chicos. La eficiencia operativa no tiene otra respuesta más que generar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Entonces, generar el dinero en el menor tiempo posible es un reto, porque no es de una persona, son de varias áreas administrativas, contables, financieras, mercadológicas dentro de la organización. Entonces, esto es la gran complejidad de hacer razones financieras para diferentes empresas, chicos, porque vamos a percatarnos que no todas las empresas tienen el mismo departamento, ni en la misma capacitación de la gente, ni mucho menos el mismo política a veces de otorgamientos de crédito, ¿no? Y bueno, en general, esas son las razones de actividad. Y para seguir avanzando acá, y ahorita ya pasarnos al Excel. Las razones de solvencia. Las razones de solvencia, chicos, resultan pues más dramáticas, por llamarlas así, porque van a analizar si yo en el largo plazo o mi empresa en el largo plazo tengo el financiamiento y la estructura financiera para que mi negocio siga funcionando de la mejor manera posible. Y como ustedes pueden observar en la diapositiva, chicos, el análisis de solvencia va al pasivo, tanto a los dos pasivos, al de corto, al de largo plazo, y el capital contable, chicos. Ajá. Y el capital contable, recordemos, es un tema súper delicado, súper especial, porque básicamente el capital contable representa pues lo que voy a retribuir a los accionistas. Entonces, ¿por qué llegamos a este punto a la solvencia? Bueno, porque recuerden que empezamos con la liquidez o el capital de trabajo. Bajamos a la eficiencia operativa. Y ya de la eficiencia operativa vamos a preocuparnos en saber si la empresa necesita o no de mayores fuentes de financiamiento en el largo plazo. Porque chicos, nadie o casi nadie se va a comprometer a endeudarse a 20 años, a 30 años o a emitir acciones. Son decisiones súper delicadas y muy importantes. ¿Por qué? Porque imagínense estar pagando dividendos los próximos 20 años o los próximos 30 años de la vida de la organización. Pues es algo muy, muy decisivo, chicos. No, no es decisión menor agarrar y decir, ah, pues ahora de mi empresa salgo y voy a vender el 20% del capital.
no es así. Nada más antes de mostrarles las razones financieras, chicos, este concepto de solvencia es perfectamente visible en todos los capítulos de Shark Tank, porque si ustedes se dan cuenta, a pesar de que puedan existir malos proyectos en Shark Tank, que a veces son de risa, pero todos los capítulos están llenos de personas que buscan una de dos, la expansión de su negocio ya puesto en marcha, o bien, pocas veces, el emprendimiento desde cero, ¿no? ¿Por qué? Pues porque resulta que la solvencia es la búsqueda de aportaciones de capital. Y la búsqueda de aportaciones de capital, chicos, no se hace nada más porque tu negocio se ve atractivo y porque creo que tu logotipo va a pegar más que el de otros, o porque tu producto se ve muy innovador, ¿no? Si han visto muchos de estos capítulos, pueden notar que en todos siempre preguntan en cuanto a lo vendes, cuál es tu margen, qué piensas hacer con el dinero que te vamos a aportar, por qué tu negocio no está reportando como el año pasado. Preguntas como estas están impresas en cada uno de estos capítulos y obviamente no es casualidad, chicos, son decisiones de largo plazo. Por ende, son flujos de efectivo de largo plazo. No olviden eso. Y como son flujos de largo plazo, chicos, nos metemos en los temas más densos como lo es el WAC y como lo va a ser el CAPM, el Capital Asset Pricing Model. Son modelos financieros que miden el rendimiento de la empresa en el largo plazo, hacia el futuro, casi de manera indefinida. Entonces, esa es la razón por la que solvencia es muy importante, pero solvencia siempre viene precedida por la liquidez, siempre. Bueno, pasamos acá. Vean, las razones de solvencia son, inciso A, las razones de apalancamiento. El término apalancamiento, se los aclaro, chicos, no es de las finanzas. El término de apalancamiento viene de la física. En física hay un término que se llama fuerza de palanca. Y fuerza de palanca indica que con el mínimo esfuerzo puedes mover grandes cantidades de masa. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el sistema de poleas. Una polea es un mecanismo en el que tú jalas una cuerda y la polea te permite duplicar o triplicar tu fuerza de otro objeto, de otra masa. Entonces, ese término se traslada a las finanzas, chicos. Y en finanzas se le conoce al apalancamiento, se le conoce como el endeudamiento. Es una generalidad de decir endeudado o endeudarte, ¿no? Te apalancas porque te ayudas, te impulsas de los pasivos, de el dinero de terceras personas. De hecho, hay un tema en específico que se llama así, apalancamiento financiero. Lo vamos a abordar casi ya al final. Y entonces, antes de llegar a eso, regreso a la diapositiva, tenemos dos razones, las razones de deuda a activos totales y la razón de deuda a capital contable. Son las dos razones financieras más utilizadas en solvencia. Y ustedes dirán, ¿pero qué trata de decirme estas razones financieras? Veamos. Si yo divido los pasivos entre el activo, ¿qué te estoy queriendo decir? Ah, te quiero decir que del total de mis activos, ¿cuánto de ellos está financiado por los pasivos, chicos? Y ojo con esto, no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo tener una maquinaria, tener una casa, creo que es el ejemplo, el más, el más práctico, chicos. No es lo mismo tener una casa que estoy rentando que tener una casa propia. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo habito la casa y estoy haciendo uso de la casa, pues sí, pero esa casa, al final de cuentas, si la rentas no es tuya, pero si la estás comprando, pues vas a estarla pagando durante 20 o 30 años. Y a eso es a lo que voy, o eso es a lo que yo quería aludir hace un momento.
que muchas veces las decisiones de largo plazo conllevan decisiones de un nivel muy, muy amplio. Por eso, por eso esta razón financiera es muy útil, porque del total de mis activos, quiero ver cuánto de estos viene financiado por dinero de terceros. Y para casi no sorpresa de muchos chicos, el inventario, lo acabo de mencionar hace un momento, el inventario siempre va a estar financiado por terceros, porque primero me dan la mercancía y después la vendo y después pago la mercancía. Entonces, las empresas altamente apalancadas, como se les dice, son las empresas que dependen de sus proveedores a un nivel muy, muy, muy grande. Ujú. Tan es así que por eso Liverpool y por eso Walmart tienen pasivos muy grandes, pasivos de corto plazo. ¿Por qué? Porque están sobreapalancados. Y la razón de deuda a capital contable, chicos, también es importante. ¿Por qué? Eh, Muy probablemente habrán visto este concepto en Conta 3, el tema del control de la sociedad. ¿Quién controla a la sociedad mercantil, a la sociedad civil, ¿no? Bueno, resulta ser, chicos, que no es lo mismo tener una empresa que depende solamente de mi dinero, que yo le estoy metiendo el dinero, a la empresa que depende del dinero de terceros. Eso es a lo que yo voy. Entonces, la razón de deuda capital contable te está diciendo o te quiere transmitir cuánto de lo que tú aportas va a ser destinado al dinero de terceros. ¿Por qué? Porque a la hora de que yo pido un préstamo y salgo a pedir un préstamo y genero un año posteriormente utilidades, pues ¿qué crees? Esas utilidades las vamos a compartir, no solo para mí, sino para el dinero que pedí prestado al banco. Ujú. Por ende, la razón de deuda a capital contable, chicos, lo que quiere transmitirnos es ver qué proporción del capital ya le pertenece también a los pasivos. ¿Por qué? Porque, repito esto, los pasivos ya financiaron, los pasivos ya entregaron su dinero para la generación de utilidades. ¿Y esas utilidades dónde están? En el capital contable, chicos. Por eso a veces, ejemplo, Pemex no tiene títulos de capital, Pemex tiene títulos de deuda. Quiere decir que Pemex siempre sale a pedir prestado, siempre. Bueno, pero de las ganancias que genera Pemex va a tener que repartirlas, va a tener que darle dinero a sus pasivos, a sus proveedores de dinero. Y por ende, también va a tener que entregarle dinero al erario público, porque esa es la función de Pemex, entregar dinero a las arcas nacionales, ¿no? Al financiamiento nacional de la Ley de Ingresos de la Federación. Entonces, eso es lo que trata de transmitir la razón de deuda a capital contable, ¿ok? Chicos, no sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario. ¿Vamos bien? Todo bien. ¿Todo bien? Excelente. Y ya las que vienen, chicos, son razones de solvencia, pero de cobertura. Hoy en día el tema de cobertura ya no se analiza tan a profundidad bajo estas razones financieras. El tema de cobertura de las organizaciones ya se ve más en instrumentos financieros derivados. Y las coberturas es eso. Quiero ver qué tanta capacidad de cubrirme ante un evento del exterior tengo la capacidad de afrontarlo. Cubrirme. Entonces vean la primera razón financiera, dice razón de cobertura de intereses. ¿Qué divides? La utilidad antes de intereses e impuestos entre el costo integral de financiamiento o el RIF también, resultado integral de financiamiento, nada más aquí le llamaron costo. Entonces, la utilidad, quiero ver si con mi utilidad del ejercicio puedo cubrir los intereses que voy a pagar o que ya he pagado, mejor dicho. Naturalmente, chicos, si llegamos a una utilidad antes de intereses, es casi un hecho que voy a tener la capacidad para cubrir esos intereses. Pero ¿de qué me estoy cubriendo? Me estoy cubriendo del pago de los intereses. Ajá. ¿Por qué? Porque los intereses, chicos, recordemos la tabla de amortización, pues van variando. Entonces quiero ver si me da la capacidad para pagar mis intereses. ¿Ok?
Ahorita les voy a mostrar una hoja de un préstamo para que más o menos vean este tema de razón de cobertura de intereses, porque también es importante que lo visualicen. Tenemos la siguiente razón financiera, que es la razón de cobertura de cargos fijos, que no es otra cosa más que dividir la utilidad antes de cargos fijos e impuestos, que no es otra cosa, chicos, que la utilidad de operación entre los cargos fijos por los intereses del periodo, el pago a principal, así como la deuda cubierta y fondeada. Ya es una razón financiera bien compleja. ¿Por qué, chicos? Porque está integrando muchos elementos. Y esta razón financiera lo único que busca es si tienes o no la capacidad de hacer esos pagos fijos. Cuando lleven presupuestos o costos, van a analizar costos fijos y costos variables. Entonces, los costos fijos nunca dependen de de alguna intermitencia en la producción. Los costos fijos siempre van a ser los mismos. Eh, Nada más para ejemplificarlo. Si yo tengo una churrería, ajá, de churros El Moro, 24 horas, pues las 24 horas, el horno perdón, el gas que utilice para hacer los churros, pues va a seguir siendo el mismo, no se va a detener. ¿Por qué? Pues porque siempre tengo que estar produciendo. Ujú. Pero algo distinto, ese sería un costo fijo, pero un costo variable, ¿cuál es? Ah, pues la masa de los churros, porque hay días en los que vendo más churros que otros. Entonces, a lo que quiero llegar con esta distinción, chicos, es que va a haber costos o erogaciones que van a ser fijas, que no se van a detener y que siempre van a ser las mismas, pero hay erogaciones que sí se van a aumentar y que van a crecer en función a qué? A la producción, a la eficiencia operativa. Entonces, a eso es a lo que va. A eso es a lo que se destina esta razón financiera, a ver si me alcanza, si alcanzo a cubrir los costos fijos. Adelante, Brian, Alejandro. Profe, bueno, yo había oído que pues la mayoría de veces los costos fijos es la luz, el agua y todo eso. Así es. Pero cuando, por decir, en un mes tú produces más o usas más el horno o así, ¿no los vuelve variables? Porque pues gastas más luz, gastas más agua. Es una buena observación. Y ojo con esto, puse el ejemplo de la churrería porque, bueno, era ilustrativo. Naturalmente, estoy también seguro de que si me pongo a producir 100 churros y después 500, pues es obvio que necesito subir la flama o estar todo el tiempo pegado en el horno, ¿no? O en la freidora, lo que sea. Eso naturalmente se demarca, pero saliéndome un poquito de ese ejemplo, el pago de la renta del local, de los churros. Dices, ah, mira, sin importar que en un mes tengas 20 clientes y en otro mes tengas 100 clientes, el pago de la renta va a ser el mismo. Entonces, a eso es a lo que me estaba yo tratando de referir con que los costos fijos, pues van a tener esa fijación en el precio, en su temporalidad, van a ser siempre los mismos. La renta la pagas mensualmente y vas a pagar siempre el mismo monto mensual hasta que cambies el contrato de la renta. No sé si ahora sí con ese ejemplo quedó más claro, Alejandro. Sí. Sí. Eh, digo, la clase de costos y presupuestos es un tanto variable, y lo digo así, porque para un negocio puede ser un costo fijo, pero para otro negocio puede ser un costo variable, ¿no? Y si al final le estamos hablando de la misma mercancía, gas, luz, agua, internet, pues es obvio que vas a tener, pues va, por decirlo así, la misma generación de ese gasto, pero pues ese gasto va a seguir siendo el mismo, luz, agua, en las mismas cantidades, en las mismas proporciones. Sí, pero si vendo más y si ahora no vendí más, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Hay que cambiar la gestión de esos costos en fijos o en variables. Pero sí, es así como se va administrando. Bueno, no dice el nombre, pero adelante, quien levantó la manita. Hola, profe, perdón, soy Gael. Adelante, Gael. Este, Ujú, una pregunta, bueno, el costo variable según yo va conforme a lo producido, ¿no? Las ventas y todo eso. ujú, Pero cuando, un ejemplo en el contexto de la luz, se marca como un costo fijo porque se va a pagar, bueno, tenemos pensado que se va a pagar la misma cantidad siempre. Pero ¿qué pasa que metemos más hornos, más refris y se ujú. jala más luz? ¿Se convierte en un costo variable?
Así es, en ese momento puedes ya darle tratamiento como si fuera un costo variable. Lo que les puedo yo sugerir y de cierto modo no debemos de olvidar es esta flexibilidad que debemos de tener. No todo es fijo y no todo es variable. No todo depende de la producción y habrá ocasiones que todo depende de la producción. Pero en cualquiera de los dos escenarios, chicos, hay algo que todavía va a prevalecer aún más. Y es que voy a buscar la reducción de esos costos, sean fijos o sean variables, los tengo que reducir al máximo. Tengo que analizarlos, pero no siempre voy a tener un análisis tan objetivo ni tan lineal de que sea fijo o de que sea variable. Hay que reducirlos. Pero si su comportamiento va en función de la producción o en función de que el local siempre va a estar abierto y no debe de cerrar, bueno, entonces ahí habrá que hacer una composición entre fijos y variables. ¿Vale? Adelante, Alejandro. Por decir, no sé, si tenemos un costo fijo, entre comillas, que de repente sale de 2000, luego de 1500, luego de 2500, como la luz, ¿no Ujú. se podrá tomar como un promedio de esos costos para hacer un promedio fijo? Es correcto, Brian. De hecho, no lo quise mencionar, pero hay dos formas de hacer costeo. El famoso llamado ya costeo presupuestado, que es el que dices, mira, no te debes de salir de este gasto, porque este gasto es el que tenemos contemplado. Porque aquí entra en juego algo muy interesante, chicos, y está en relación a la razón financiera. Pero tú no puedes, o es un ejemplo, tu negocio no puede tener esa volatilidad en que un día gastes más y un día gastes menos. Lo que te dicen es, tienes sí o sí que estar aquí, en este rango. No te puede salir ni más y no te puede salir ni menos. Ujú. Entonces, ¿qué sucede con ese presupuesto? Ese presupuesto está tratando de controlar que el costeo sea fijo o que sea variable. Les pongo un ejemplo que ya ahorita se me viene a la mente que sí es real. Hay una sucursal de fresas, fresas con crema, que es muy famoso, se llama Fresarte, y este negocio tiene una peculiaridad que a mí siempre me había llamado la atención. Resulta ser que estos tipos abren su local a las 2 de la tarde y cierran a las 8 de la noche. Ni un minuto más, ni un minuto menos, 8 con uno, bajan la cortina y se acabó, no hay más. Entonces, a esto, en una ocasión en la que yo estaba ahí, pues obviamente consumiendo fresas con crema, un señor que estaba delante de mí en la fila externó este comentario de, oye, pues mira, todavía hay mucha gente, o sea, no entiendo por qué ya vas a cerrar, ¿no? Y a lo que un trabajador contestó, ya no puedo seguir trabajando porque entonces el jefe tendría que pagarme horas extra. Y dije, claro, o sea, suena lógico que si tú tienes empleados y los haces trabajar más allá de su horario laboral, tienes que incurrir en un costo adicional, lo cual le quita lo fijo y lo vuelve variable, ¿no? Y no solo eso, sino que aparte de los costos fijos del sueldo que hay que pagar extra adicional, ¿qué sucede o qué acontece? Pues que hay que aumentar la producción de ventas de fresas, de crema, de vasos, y entonces toda la producción obviamente se acelera o se acrecentaría. Y a eso voy. Delimitar el horario en el que el negocio está abierto también delimita el uso de gas, el uso de materias primas, el uso de mano de obra. Es una forma de controlar los costos y los gastos. No sé si con este ejemplito ahora sí quedó más ejemplificado el contexto, chicos. Adelante, Gael. Y se busca más, bueno, esta sí es como mi duda, tener más ingresos o reducir costos. No, pues al final de cuentas, el objetivo primordial va a ser reducir el costo y a la par maximizar el ingreso. Eh, Esto está dentro de un tema que se llama economías a escala. No sé si ya lo pudieron ver en algún espacio, en alguna otra materia. ¿No? ¿No lo han checado este temita? ¿No lo han revisado por ahí? No, profe. Ok. Bueno, miren, para efectos de hacerlo más, esta aclaración fuertemente y que les quede claro, ahorita hacemos un ejercicio de economías a escala muy rápido. Es sencillo. Está junto con el tema de punto de equilibrio, pero para que lo visualicen. Porque, y regreso a la diapositiva, ahorita me paso al Excel ya.
vean ustedes que las dos últimas razones financieras, que es la de razón de cobertura de flujo y razón de cobertura de deuda, todas están en función al flujo. Vean, ya es ver si el flujo me va a permitir absorber o afrontar el costo integral de financiamiento. Y la segunda razón financiera es el flujo de efectivo operativo antes de intereses e impuestos me va a permitir pagar toda la deuda. Y esto está en relación a lo que ya estábamos comentando. Tengo que maximizar el ingreso, tengo que tener liquidez para afrontar esto. Por eso la solvencia está en este rinconcito, chicos, porque a la solvencia no le puedo hacer frente si antes no tengo el ingreso. Ujú. Y eso es lo que ahorita vamos a ilustrar. Pero, bueno, esas vienen las de rentabilidad. Esas están muy sencillas, esas las podemos ver incluso con el análisis vertical. Pero hasta aquí, chicos, con el tema de estas razones financieras, ¿quedó medianamente claro el objetivo, chicos, de lo que buscan cada una de estas razones financieras? ¿Sí o no? Sí, profe. Va. ¿Ya están viendo el Excel? Ya. Sí. Va. Presten atención, ¿eh? Chequen esto. Ahí les va. Para que les quede todos claro lo de las razones financieras. Ahorita nos regresamos a ellas. Vamos a ver un tema de producción. Aquí. Ajá. Se puede aplicar técnicamente con todos los escenarios, pero es más ilustrativo con el de producción. Ahorita van a ver por qué. Vamos a trabajar con un ejemplo donde voy a producir plumas, o no, mejor tenis, ¿sale? Son tenis eh, con la siguiente producción. Vean esto. Voy a proyectar los próximos 5 años. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Estos son los años. Entonces aquí empezamos con las unidades. Entonces, el primer año yo produzco 300 unidades. Pero entonces aparece algo sumamente importante, chicos. Si yo planeo y si yo tengo el propósito de producir una mayor cantidad de tenis, obviamente debo de tener presente que la producción va a aumentar los siguientes años. Y así es el razonamiento de cualquier negocio. Producir más para vender más. Entonces, dicho esto, voy a suponer que el siguiente año yo voy a producir el 50% más. O sea, si yo multiplico 300 por 1.5, estaría señalando que mi producción incrementa en un 50%. O sea, para el año 2 ya espero producir 450 tenis. Para el año 3 voy a producir 50% más que el año pasado. Ajá. O sea, 675 pares de tenis. Para el año 4 van a ser 1100, pues vamos a ponerle 1113, ¿no? Porque no puede quedar así como .5 tenis. 13. Y aquí 1520 tenis. Hasta ahí. ¿Se ha entendido, chicos? ¿Qué está pasando en cada uno de estos años? ¿Sí? Sí, profesor. Va. Entonces, ojo aquí, mucha atención. Mis costos. Primero, mis costos variables. Y nada más por mencionar tres de ellos. Mira, si vas a vender más tenis, vas sí o sí a comprar más suelas, más agujetas, más tintas para los tenis y pues obviamente vas a necesitar, si vas a producir más tenis, contratar a más gente, comprar más máquinas de coser, de modo que eso, el incremento de la producción, hace que mis costos variables suban, se incrementen. Entonces vamos para acá. Costos variables. Vamos a suponer, por 300 pares de tenis, yo me gasto 120,000 pesos. Es un ejemplo, ¿eh? Pero bueno, me gasto eso. 120,000 pesos. Chicos, para el año 2
Si incrementa la producción a 450 tenis, ¿qué le tiene que pasar a mis costos variables? Incrementan en la misma Ento- proporción, ¿no? Muy bien, van a incrementarse y entonces ahora tengo que gastar 400, ¿qué? 180,000 pesos, perdón, porque mis costos variables se incrementan. Y aquí lo podemos observar para todas. Produces más, tus costos variables se incrementan. ¿Sale? Daniela, adelante. Maestra, una pregunta. Cuando se hacen estos cálculos como de presupuesto, no se debe de considerar, por ejemplo, la inflación que va subiendo en cada año? O sea, no serían 180,000, a lo mejor serían 200, o sea, por decir algo. Es correcto, Dani. Es muy buena tu observación. ¿Deberíamos de tener contemplada la inflación? Claro, porque eso va a hacer que incrementen mis materias primas. Pero aquí hay algo interesante. El presupuesto está manejando que tus costos se incrementan en la misma proporción que tu incremento en producción. Esa es una variable para que sea manejable el modelo, pero obvio, no siempre van a ser 180,000 pesos. Tienes razón, puede ser que sean 190 o por qué no 195,000 si la tasa de inflación subió. Sí, eso puede ocurrir, pero para efectos de proyectar, de pronosticar, hay que dejar una variable constante. Esas son las falencias que tiene el modelo, pero es correcto, Dani. Adelante, Alejandro. Hola, profe, tengo una pregunta. Ujú. Este, y si por ejemplo ahorita los costos variables con todo lo de la automatización y las máquinas, está cambiando? Sí, es O correcto. sea, ¿cómo se calcularía como con eso? De hecho, bueno, algo muy, muy, pragmático. Lo que ocurre siempre con la automatización es deshacerte de mano de obra, que es un costo variable. Entonces, naturalmente, Alejandro, y bueno, para todos, cuando se reduce una plantilla laboral, pues es natural que tu costo de mano de obra desciende. Entonces, les pongo un ejemplo con esto de los tenis. En lugar de contratar a 10 personas más para que empiecen a producir el 50, el 50, el 50, digo, pero mejor voy y alquilo una máquina que lo haga, que haga los tenis de manera automática prendida las 24 horas del día, sin descanso, sin vacaciones, sin prestaciones de maternidad, sin incapacitaciones, sin que se ponga enfermo, sin que tenga ganas de ir al baño. Eso es un ahorro, un impacto directo, chicos, en los costos variables. Tiene que reducir. Entonces el margen de utilidad es todavía mayor. Bueno, siempre y cuando la empresa venda, ¿verdad? Pero eso es una realidad. La automatización hace que el costo variable descienda. ¿Ok? No sé si contesté ahí tu pregunta, ¿vale? Sí, gracias. Excelente. Ahora, costos fijos. Fíjense bien aquí lo interesante. Los costos fijos se van a mantener iguales, porque teóricamente no están en función de la producción. Era lo que comentábamos hace un momento. Entonces, por puro ejemplo, son 80,000 pesos de costos fijos. Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que sin importar que mi producción se incremente, pues mis costos fijos van a seguir siendo 80,000 pesos para todos los años. ¿Por qué? Porque no sufren una afectación por el incremento en las producciones. Esa es su ventaja, chicos, que tienen costos fijos, no se van a mover. ¿Sí? Bueno, hipotéticamente, puede ser que en el año 2 me suban la renta, puede ser que en el año 3 me tenga que cambiar de sucursal y ahora tenga que pagar más de renta. Todos esos supuestos pueden suceder, pero en el modelo ahorita deben de quedar plasmados como si fueran fijos. ¿Se entendió eso? Ok. Y así Sí, nacen, sí. chicos, los costos totales. Gracias. ¿Qué es el costo total, chicos? La suma del costo fijo más el costo variable. Aquí, costo fijo más costo variable. Así está. ¿Vale? Así es como se concibe, chicos, el costo total. Costos fijos más costos variables. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Se entendió?
Sí, sí, profe. Va. Y ahí no hay magia. La magia viene a continuación. Costo variable unitario. ¿Qué tengo que hacer, chicos? El costo variable dividido entre las unidades producidas. ¿Vale? Año 2. Fíjense qué pasa en el año 2. 400. Año 3. 400. Año 4. 399,80 por el redondeo, pero pónganle ustedes, son 400, ¿no? Vamos a redondear también aquí. Año 5, ¿cuánto da? 400. Conclusión, ¿qué observan, chicos? ¿Qué observan ahí en esa columnita? Que se mantiene, ¿no? Que el costo variable unitario se comporta como un fijo, ¿sale? Y ahora, costo fijo unitario, sorpresa, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar Va a con ir el costo? disminuyendo, ¿no? Así es, porque más estoy produciendo más y estoy pagando lo mismo de costos fijos. Y entonces, redoble de tambores, costo total unitario, y resulta que entonces, ¿qué sucede? Cada par de tenis, conforme pasa el tiempo, ¿qué empieza a ocurrir, chicos? ¿Qué le pasa a su costo unitario? Empieza a reducirse. Disminuye. Chicos, este es el paradigma por el que China dominó el mundo, aunque suene muy especulativo. Chicos, en China pudieron producir en cantidades exorbitantes, productos que consumimos nosotros y allá en Norteamérica, chicos. Se volvieron importadores de sus materias. La fábrica del mundo se volvió China. ¿Y China qué supo sacar ventaja, chicos? A los costos por economías a escala. Es el nombre que recibe esta técnica, chicos. Entre más produces, el costo total unitario se comprime, chicos. Disminuye. ¿Quién es el MVP aquí? ¿O cuál es la ayuda que nos da, que nos otorga este fenómeno, chicos? Los costos fijos. Los costos fijos son parte de la ayuda que está recibiendo la empresa produciendo más, pagando los mismos costos fijos, chicos, se va reduciendo. Y el costo variable se mantiene, chicos. Están intercambiando sus propiedades, ¿se dan cuenta? El costo variable unitario se vuelve fijo y el costo fijo unitario se vuelve variable. Porque entre más produces, tú sigues pagando los mismos costos fijos, chicos. Entonces, no es casualidad que por eso Pepsi, FEMSA, Gamesa, Churrerías El Moro, por, por volver a citarlo, ¿no? Este, entre más producen, su costo empieza a abaratarse más. Por eso podemos encontrar muchos productos en estas tiendas de Minisu a precios muy bajos. ¿Sí? Porque son economías a escala, producen en masa. Y al producir bajo esa cantidad, chicos, el costo unitario desciende. Pero adivinen qué, hay otra cosa. Ahora sí que determinar la ganancia. Precio unitario. Vamos a suponer que cada par de tenis al inicio costaba 1,500 pesos. Yo les pregunto, chicos, ¿el precio de los tenis ha descendido? ¿Qué le pasa al precio de los tenis? ¿Qué le ha pasado al precio de la tortilla, del jitomate?
Que todo sube. Ento- Aumenta. entonces, el precio va a ir aumentando hasta tenis de 2,500 pesos. Y entonces, segundo redoble de tambores, ¿qué sucede con la utilidad? ¿Qué pasa con la Pues utilidad si es bruta? mayor, se hace mayor. Es correcto. Vean, ahí está. Conforme va aumentando el precio del producto, chicos, naturalmente el precio unitario, la utilidad va ganando, va ampliándose. El margen de utilidad bruta, chicos, es el margen de utilidad bruta. Ojo, no ha acabado aquí la historia, porque estos son costos. Faltan los gastos de operación, ¿eh? Faltan los gastos de operación. Pero una de las razones por las cuales, y siguiendo el ejemplo que estoy poniendo, Nike ha abierto tiendas físicas Nike, igual que Adidas, igual que Samsung, igual que muchas marcas con tiendas boutique, no crean que es casualidad. Porque si ustedes recordarán, antes uno podía ir al Zapamundi, que está aquí en la Coxpa, creo. Y en el Zapamundi era, para quien no la conozca esa plaza, es una plaza de puros tenis y zapatos, para niños y en general pues para todos, pero más para niños. ¿Qué sucedía? Que todas estas tiendas mandaban sus tenis a Zapamundi, a las zapaterías que ahí se instalaron. Entonces, estos cuates dijeron, oye, pues que nosotros producimos el tenis y el zapato, que ellos lo vendan, les damos una comisión, ¿sí? Pero no era solo la comisión de la venta, chicos, era el transporte de esa mercancía. Mucha de esa mercancía venía de León, Guanajuato y de San Luis Potosí. Entonces, trasladarla no solo era un riesgo, era un costo que tenía que absorber quién, pues la zapatera. Y entonces, ¿qué sucedía? Ah, pues ¿sabes qué? Estoy yendo a dejar mis tenis, me estoy arriesgando, tengo que dejar una comisión, entonces mi utilidad realmente no es esta, porque hay que restarle los gastos de operación, hay que restarle las comisiones y entonces ya me queda muy poco, correcto. Pero entonces, abre tu propia tienda, gestiónala tú. Entonces, por eso ya podemos ver acá en Perisur o podemos ver acá en las antenas tiendas específicas de Nike, tiendas específicas de Adidas. Ajá. Entonces, a eso vamos. Vamos a un mismo, a concentrar la misma producción y la venta en puntos de venta fijos para que nuestra utilidad no se esté mermando todavía más, sino que ahora ya gestiono yo la tienda, yo controlo la venta, yo controlo la mercancía que está allá adentro. ¿Sale? Estrategia distinta que la que tiene Sara, Cuidado con el Perro, H&M, tienen la misma maquiladora, chicos. Nada más cambian las etiquetas en la prenda. Ajá. Pero es la misma maquiladora, solo que hay 5 tiendas. Pues sí, porque tú infieres que son diferentes marcas. Sí, son diferentes marcas maquiladas por la misma empresa. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Porque están implementando economías a escala. El costo total unitario tiende a descender por la gran masa de producción que tienes que hacer. Ya nada más distribúyela en diferentes tiendas. Entonces, ¿qué pasa al distribuirla en diferentes tiendas, chicos? El margen de utilidad cambia porque no es lo mismo comprar en Zara que Cuidado con el Perro. Ahí el margen cambia y en teoría la calidad de la prenda cambia, pero fueron maquiladas por la misma empresa, chicos. ¿Ok? Bueno, hasta aquí. ¿Quedó claro el tema de economías a escala? ¿Cuál es el efecto del fenómeno que sucede? Sí, profe. Ok, miren, observen esto. Esto ya se los Profe, había... Sí, sí, adelante. ¿puedes poner la fórmula del precio unitario otra vez, porfa? Ah, sí, la de precio unitario yo lo fui O asignando. nada, ¿No? se inventó los números. Ajá, o Ah, sea, ok. fui inventando los números, pero con el supuesto, no lo olvidemos, de que los precios siempre tienden ¿a qué? A subir. Aumentar, aumentar. Ajá. Sí, en México nunca hemos tenido deflación, chicos, nunca. O sea, si el jitomate ahorita está en 80 pesos, difícilmente va a regresar. No va a regresar, chicos. Lamento decirles que el kilo de tortilla en lugar de bajar a 10 pesos se va a ir a 30 pesos. Todo va a ir aumentando por un tema inflacionario. No tenemos deflación, tenemos inflación. ¿Sale? Bueno, nada Pero más. no siempre, Sí, adelante, no adelante, Luis. siento
no siento que siempre está aumentando por la inflación. Por ejemplo, el jitomate a veces son también por contingencias, por problemas o esto con heladas. Este año los productores de jitomate bajaron la producción, entonces pues es otro factor, además. Sí, 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 no digo, ahorita yo me, me quedé parado en la inflación por un tema meramente técnico. Pero pues chicos, no vamos tan lejos. El aguacate, ¿no? Está prácticamente capturado por todo el narcotráfico de Michoacán. ¿Y qué ocurre? ¿El precio del aguacate baja? No, también está controlado y está monitoreado por quién, por el mismo narcotráfico. Y entonces ahí tu inflación, chaval, ni de broma va a tener una explicación. Ahí va a haber un factor social, político, ¿no? El limón, en el 2011, ¿no? 2012, hubo una escasez de limón y había muchos memes que todo el mundo intercambiaba sus productos por 1 kilo de limón. Había desabasto de limón, chicos. No había limón en esa época. No sé si lo recuerden. Pero no venía precedido por un efecto macroeconómico, venía precedido por un tema de desabasto y de cosecha, ¿no? O sea, de que ya no querían cosecharlo porque había que pagar derecho de piso y todo ese rollo. Eso estuvo fuerte en ese momento, ¿vale? Bueno, dudas hasta acá, chicos, nuevamente. ¿Vamos bien? El tiempo pasa volando. Ya es la 1:10. Bueno, vean ahora. ¿Se acuerdan de Delta, chicos? ¿O no se acuerdan de Delta? Es el famoso la fórmula es T2 menos T1, así, y todo dividido entre T1. Ajá, así. Entonces vean aquí, voy a aplicar delta. Fíjense bien. Delta aquí es T2. Este sería T2 porque es el dato más actual, es el quinto año, es el último dato. T2 menos T1. ¿Sale? Y aplicamos entonces la división entre el T1, que sería 833, y damos Enter. Y esto lo multiplicamos por 100. Y entonces, ¿cómo se lee ese numerito, chicos? ¿Quién se acuerda de esto? Que aumentó en un 146% del año 1 al 5, ¿no? Ajá, del año 1 al año 5, la utilidad bruta incrementó en un 145,68%. ¿Sale? Así es como se lee ese numerito. Ese es en la utilidad. Vean ahora qué pasa cuando le aplico esta fórmula al costo total unitario. T2 menos T1 dividido entre T1. Esto en porcentaje, no en pesos. ¿Y ahora cómo se lee ese numerito en el costo total, chicos? Ponlo para acá. El costo total unitario, ¿qué le pasó? El costo total unitario disminuyó en un 32,11% del año 1 al año 5. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vale. Entonces, la conclusión, nada más, chicos, no se les olvide eso también, porque aquí están relacionados los conceptos. Miren, déjenme pongo una flechita. A la hora de que yo reduzco el costo, de manera automática voy a tener un impacto en la utilidad. Disminuir uno conlleva el incremento del otro, siempre y cuando el precio suba. ¿Ah? Porque si el precio no sube, bueno, no tendremos un incremento tan alto. Pero es una realidad, chicos, que disminuir el costo de venta maximiza la utilidad. Es lo que comentábamos en una pregunta de sus compañeros. Comentábamos, chicos, que tenemos que tener sí o sí un incremento en la utilidad, porque ese es el objetivo, incrementar las utilidades. Sí, pero ¿a costa de qué o a raíz de qué, chicos? Pues obviamente de disminuir mi costo. Ese era el objetivo que habíamos comentado hace un momento. Si no reduzco el costo, que es lo que estaba aquí arribita,
Acá, acá está. Si no reduzco el costo, pues mis ingresos no aumentan y viceversa. Cuando mis ingresos aumentan, ¿dónde está por acá? Mis ventas, acá están mis ventas. Cuando mis ventas aumentan, pues lo que yo estoy buscando es una mayor entrada de dinero, una mayor rentabilidad. Por eso era importante analizar la antigüedad de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar. ¿Ok? Bueno, entonces chicos, ¿dudas hasta acá? ¿No? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya para pasarnos al Sí, otro. profe. Va, excelente. Bueno, entonces, déjenme ver si este está completo. Ah, no, no era este era el de... Ese fue el que les proyecté en clase, ya me acordé. Pero ese no era el ejercicio, era este. En un segundo, está acá. Acá está, miren. Ahora sí. En este Excelito, chicos, lo que podemos ver es el análisis de... Acá está. De la empresa... Si no mal recuerdo, ese debe de ser Chedraui. Ah, y si no, también. Perdón, perdón. Nuevamente creo que me equivoqué porque este fue el que les hice esa vez, ¿no? Perdón, el que vimos hace 8 días es este. ¿Se acuerdan? Acá está. ¿Sí? Ese fue con el que trabajamos. Entonces, este es Chedraui. Esta es la información de Chedraui, chicos. Entonces, para efectos de lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver el tema de la antigüedad de cuentas por cobrar y la antigüedad de cuentas por pagar y la rotación del inventario. Bueno, también antigüedad del inventario es correcto, nada más, digo, aquí les puse yo este nombre, ¿no? Y lo vamos a comparar contra el de Walmart. Ahorita lo vamos a ir haciendo uno por uno. Entonces, miren, vamos a aplicar la primera, la antigüedad de cuentas por cobrar. Vamos a ubicar cuentas por cobrar de Chedraui. Son estas dos. Ajá. Entonces, paso uno, ¿qué necesitamos calcular? Aquí lo tenemos en la diapositiva. Las cuentas por cobrar entre las ventas netas. Entonces, vamos para acá. Y no olvidemos que vamos a hacer el promedio de los últimos 2 años. ¿Sí se acuerdan por qué de los últimos, bueno, por qué tomamos el 2016 y 2017, verdad, chicos? O lo repito, como lo habíamos ¿Lo puedes comentado la clase. repetir? Sí, sí, sí. La clase pasada les dije yo esto. El saldo inicial de la cuenta por cobrar, chicos, es 938,000. El saldo de los 938,000 viene del saldo de 2016. Cuando empieza 2017, tengo este saldo inicial, 938. Por ende, cuando se desarrolla todo el año, llego al saldo de los 991. Entonces, ¿qué sugerencia les di? Les dije, no conocemos los movimientos mensuales, no los tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un promedio, el promedio entre el saldo inicial y el saldo final. Y haciendo ese ejercicio, habíamos llegado que hacer el promedio siempre era lo más ideal, chicos, porque es un número aproximado al número real. ¿Se acuerdan de eso? ¿Que vimos la clase pasada? Sí, Sí, profe. Vale. Entonces, siempre usamos cuentas por cobrar promedio. Quédense con eso. Es lo más tangible y lo más real a la hora de hacer una razón financiera de esta naturaleza. Vamos a hacer el promedio de 2016 y 2017. Entonces sacamos aquí el promedio. Vamos a sacar el promedio de 938 y 991. Entonces, el promedio de las cuentas por cobrar de Chedraui fue de 964,000.5 pesos.
Bueno, millones de pesos, perdón, estaba en millones. Y la fórmula dice, divide entre ventas netas. Ah, ok, entonces vamos por ventas netas. Las ventas netas, ¿en dónde están, chicos? En el estado de resultados. Entonces bajamos al estado de resultados y tomamos las ventas del último año, chicos, porque estamos calculando la razón financiera del último año, que en este caso es 2017. Entonces, ese es el saldo, chicos, acá, de las ventas. ¿Ok? Entonces, la fórmula dice ahora, divide las cuentas por cobrar entre las ventas netas. Es lo que está diciendo la primera razón financiera. Adelante, Daniel. Profe, pero para las ventas netas, hay que tomar las ventas menos los costos, ¿no? No, se está refiriendo a ventas netas como las ventas disminuidas de todo descuentos o devoluciones o rebajas que pueda tener. En este caso estoy tomando ventas netas como el rubro inicial de las ventas en el estado de resultados porque son las ventas reportadas, las ventas totales. Es por eso, Ah, ¿vale? ok, ok, ok. Pero sí, pues es buena apreciación esa que acabas de hacer. Y chicos, este es el resultado que nos da. Nos da un cociente. Dice, el producto, multiplícalo por los días del periodo. Ah, entonces esto lo vamos a multiplicar por 365 días. Y listo, chicos. Esto está en días. ¿Cómo se lee? ¿Qué dice ese número, chicos? ¿Qué está queriendo decir? Antigüedad de cuentas por cobrar. ¿Cómo se lee ese numerito, chicos? ¿Alguien? ¿Una idea? Adelante, Mara. Pues si no me equivoco, es que las cuentas por cobrar son de hace 3 días, o sea que tarda como 3 días en cobrarse. Exacto, muy bien, Mara. Cada venta que realiza Chedraui, en promedio al año se tarda 3.7 días, chicos. Es lo que les decía. Es ver cómo cada 3 días Chedraui todo lo que vende cobra, todo lo que vende cobra por la naturaleza de Chedraui, chicos. ¿A poco te sales de la tienda departamental diciéndole, de la tienda, perdón, les pago el próximo martes? ¿Cómo salimos de Chedraui? ¿Cómo salimos de Walmart? Habiendo pasado por dónde? ¿Por la caja? Por la caja registradora, chicos. Entonces siempre todo lo que sale de Chedraui hay que sí o sí pagarlo de inmediato. Pero ustedes dirán, ah, caray, pero aún así 3.72, ¿por qué? Ah, da la casualidad, chicos, que Chedraui pues tiene convenio con los bancos, ¿no? Para pagar con tarjeta. ¿Acaso, bueno, creen ustedes que los bancos, así como yo paso mi tarjeta de débito y le digo, tenga, cóbrese mi despensa de aquí, ¿creen ustedes que el banco luego le deposita a Chedraui, chicos? Pues no, tardan unos días en hacer la entrega del dinero. Eso pasa con las terminales que ahorita hay de Mercado Pago y de, ¿cómo se llama la otra? Clip, ¿no? Que son terminales que les cobran una comisión a los usuarios, pero te dicen, te cobro 2 pesos con 50 centavos cada transacción, ¿eh? Pero te deposito el día lunes hábil siguiente. ¿Sí, sí han visto eso? ¿Han escuchado de cómo se manejan esas terminales? ¿No? Pues así funciona. Si ustedes quieren comprar su terminal, lean bien cuánto tiempo tardan en que les caiga el dinero a la cuenta bancaria, porque tarda. Entonces, a eso voy. Puede tardar unos días ahí, ¿no? O sea, profe, Sí, adelante, adelante. yo tengo una terminal y tarda como 2 días en llegarme lo que cobro. Así es, porque temo decirte que en esos 2 días, ¿sabes qué hacen? ¿Sabes qué hacen con tu dinero? Pues obviamente lo invierten, compran dólares o pueden comprar instrumentos financieros y liquidarlos al otro día. Entonces tu dinero los apalancó
y dentro de 2 días te devuelven el dinero a ti, pero ese dinero ya lo usaron ellos, chicos. Supongo que es más que nada con tipos de cambio, juegan con tipos de cambio, se ponen a comprar dólares y están jugando al gane por vía de fluctuación cambiaria. Pero eso hacen, chicos. No crean que todo en esta vida es muy eh, normal o generoso, sino que durante esos días de depósito, chicos, pues el dinero ya generó una transacción, un pequeño margen de utilidad adicional, ¿vale? Pero también depende de la cantidad. Ah, bueno, Entre más grande es, más se tardan. sí, 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 sí. Yo una vez vendí en Mercado Libre una tablet y me tardaron como 15 días, ¿no? Por la política de que era producto usado. Y entonces me dijeron, si el cliente te regresa el artículo, pues no te libero el dinero. Entonces, o sea, publicas el producto, compran el producto, envías el producto y te tienes que esperar 10 o 15 días para que Mercado Pago te deposite, para que ya cumpla las políticas de devolución que tiene. Y pues ni modo, así es. Chicos, de hecho, hay un tema que no está en ningún plan de estudios de finanzas o de contabilidad, chicos, el tema de las garantías, porque garantías es un tema independiente, chicos. Las garantías se pueden manejar por diferentes conceptos y bajo diferentes modalidades, pero eso se contabiliza. ¿Por qué? Porque una garantía es ofrecerle al público que el producto que se está llevando es el correcto. Pero ¿qué pasa cuando viene defecto de fábrica o un daño que tú le provocaste? La garantía te lo cubre. Sí, pero la garantía ¿cómo la contabilizas? O la garantía ¿cómo entra en ejecución a la hora de que se ejerce? Eso no está en ningún apartado y también son importantes saber el comportamiento de una garantía. Es un intangible, ¿sale? Pero bueno, rápido, cuentas por pagar. Pasamos a la siguiente. Cuentas por pagar. Ah, nos falta calcular la rotación, pero ahorita calculamos la rotación. Vamos primero a cuentas por pagar. Dice, antigüedad de cuentas por pagar. Se calcula dividiendo las cuentas por pagar entre las compras netas. Pregunta, ¿saben cómo se sacan las compras de una empresa, chicos? ¿Saben cómo se calculan? No, profe. Ok. Las compras, la pregunta ahora es, ¿saben cómo se determina el costo de ventas? De en este caso sería de una empresa comercializadora, ¿no? Es inventario inicial más compras menos el inventario ¿qué? Menos el inventario final, chicos. ¿Sale? Entonces observen, observen. De esta ecuación, ¿quién es mi X? ¿A quién no conozco, chicos, en esa ecuación que acabo de escribir? El inventario final. No. ¿Quién es mi Las X? compras. Compras. Las compras, chicos. Entonces hay que despejar compras. Y cuando despejamos compras, ¿qué pasa? Es inventario inicial más el qué? Más el costo de ventas menos el inventario ¿qué? Final. Ya esa es la ecuación, chicos. Esa es la ecuación que andamos buscando. Con esa ecuación yo puedo encontrar las compras de una empresa, chicos. Entonces, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo calculamos compras? Ah, pues las compras va a ser, fíjense bien, nos pasamos por acá. Inventario inicial. ¿Cuál fue el inventario inicial, chicos, de 2017? El del ¿Cuál, Gael? 30. Ay, se cortó, no sé si fui yo o fue el micrófono de Gael, pero se cortó. Pues claro, Las 938, ¿no? exacto, serían los 8,900. Sí, los 8,935. ¿Por qué, chicos? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué son los 8,935? Porque iniciamos el año siguiente con el saldo final del año Exacto, anterior. Dani. Ujú, correcto. Los 8,935 del 2016, chicos,
es el saldo inicial de 2017. Y la ecuación dice, más el costo de ventas. Ah, ok, nos vamos al estado de resultados y tomamos el costo de ventas del 2017. Dice, menos el inventario final. ¿Cuál fue el inventario final, chicos? 991 es el saldo final de la cuenta. 991,000 millones de pesos. 991 millones de pesos, perdón. Y damos enter. Y ahí está. Esas son mis compras, chicos. 82,860 millones de pesos. ¿Sale? Profe, ¿no los 991 eran de las cuentas por... ¿Qué? ¿Los 991? Sí, el último dato que tomó. Ah, sí, es cierto. Gracias, qué bueno que me corregiste. Es que, ¿saben qué? Jugó en mi contra el color amarillo. Eran estos que los pinto de amarillo acá para que no se... Así, gracias. No, buena, buena. Sí, con razón me dio mucho. Entonces el último dato está mal, porque no es J4, chicos. Menos 9,000. Ahí está, 658. Ahora sí, ya quedó. ¿Verdad, chicos? Perdón, ya no les pregunté, me disculpo, pero sí tienen este Excelito, ¿verdad? ¿Todos? ¿Se los compartí o no? Según yo sí, ¿verdad? Maestro, ¿puede ponerse tantito en la fórmula otra vez? Es que no me dio igual. Ah, sí, claro. Gracias. Sí, Pip. Ah, sí se los pasé. Sí tienen el archivo, ¿verdad? Es que nadie me confirmó, chicos. Ya me había espantado. Es el inventario inicial más el costo de ventas de 2017 menos el saldo del inventario en 2017. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Con confianza. Me regreso, repito lo que sea necesario. No, profe, gracias. Va que va. ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. Va. Entonces damos enter. Y ahora sí. Ahora dice compras. Ya tenemos las compras, chicos. Menos. Ah, no, no, no. Las compras era el denominador. Hay que tomar las cuentas por pagar. Entonces este lo paso por acá. Entonces, las cuentas por pagar. ¿Cómo le vamos a hacer a las cuentas por pagar, chicos? Lo mismo que a cuentas por cobrar. Hay que sacar el promedio. Va a ser, otra vez aquí, la fórmula promedio. Le vamos a sacar el promedio a las cuentas por pagar. Ojo, algo fundamental que nunca se les debe de olvidar. Estoy trabajando con el inventario, chicos. Cuentas por pagar puede ser todo esto, ¿eh? Pero no vamos a tomar esos, porque esos, chicos, son otros conceptos ajenos al inventario. Hay que tomar la cuenta de proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo, porque es la cuenta relacionada con el inventario, ¿ok? Entonces vamos a sacar el promedio de los últimos 2 años, que serían estos dos, ¿sale? Y damos enter. Entonces, ese es el promedio de las cuentas por pagar, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que hacer la división. Cuentas por pagar promedio dividido entre las compras, chicos. Y ahí lo tenemos. Este cociente nos queda ahora multiplicarlo por 360 días. Por 365 días, perdón. Y damos enter. Ahí está. ¿Se cumple o no se cumple lo que les dije, chicos? ¿Qué les dije? Que estas empresas hacen mucho uso de sus proveedores, chicos, mucho uso. Porque vean, esta empresa cada 80 días compra mercancía, es lo que te está diciendo, chicos. Y vean cuánto tiempo se tarda en cobrar. Se tarda en cobrar 4 días y tarda en pagar o estaría tardando en endeudarse cada 80 días, chicos.
Este es el gran paradigma que yo les decía. Estas empresas abusan de sus proveedores, tardan en pagarles y por ende la empresa se apresura a cobrar. Primero cobro, después pago. Ahí está el reflejo en ambos resultados. Vamos con la del inventario. Rotación del inventario. No, sí, rotación del inventario. Pero ¿saben qué? Ya me di cuenta de algo. Ah, no, 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 sí está bien, perdón, ya pensé que me había equivocado, pero no, sí es la antigüedad de cuentas por pagar, porque es cuentas por pagar entre compras netas. Ahora, rotación del inventario, chicos. ¿Qué tenemos que dividir? Aquí sí hay que hacer las dos razones financieras. Hay que dividir el costo de ventas entre el inventario promedio y después los días entre la rotación de inventarios. O sea, el primer producto, vamos a hacer uno por uno. Entonces pasamos acá. Costo de ventas. Vamos por él. El costo de ventas lo tenemos aquí, chicos. 74,916. Ese es el costo de ventas. Después, el inventario promedio. Entonces acá vamos a sacar el inventario promedio, que sería el promedio del inventario. El inventario es este de acá. Y damos enter. Entonces la fórmula dice, divide el costo de ventas entre el inventario promedio. Ahí está. Ujú. Sí, chicos. Y este número no se lee igual que los de arriba, chicos. Este numerito se lee en veces. Por lo tanto, ese 8,06, cómo se interpreta? Se interpreta durante el año, el inventario rotó 8,6 veces, chicos. Eso es lo que te está diciendo. ¿Por qué? Pues porque obviamente en enero te surtes, pasan, ahorita vamos a ver los días, y te vuelve, y se acaba ese stock, se termina, tienes que resurtirte. Y una vez que te resurtes, otra vez tiene que salir ese inventario. Es el número que vamos a calcular a continuación. Porque ahora dice, el último paso, divide los días del periodo entre la rotación de los inventarios. Ah, entonces lo que tengo que hacer ahora es poner 365 y aquí tengo que poner el numerito que me salió, que es 8,06. Y entonces hacemos la división, 365 entre 8. Y este ya se lee en días, chicos. ¿Sale? ¿Dudas? Hasta aquí, mis estimados contadores y contadoras. ¿Nos va a compartir el Excel, profe? Sí, 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 sí. De hecho, la clase pasada les compartiste también. Digo, ahorita sé que algunos lo van a desarrollando, otros puede ser que no, pero se los comparto, claro. Y listo, chicos. Gracias. Habemos terminado. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo se leen estos numeritos? Este, este y este. ¿Cómo se lee? ¿Cuál es la lectura completa que se le da? Número 1, que la empresa tarda en promedio 4 días en cobrar sus cuentas por cobrar. 2, que la empresa Chedraui se tarda en promedio 80 días en pagar sus cuentas por pagar. Y la empresa Chedraui se tarda en promedio 45 días en resurtir sus inventarios. Esto lo hace, por lo tanto, 8 veces al año, chicos. Ahí está. Ese es el ciclo completo. Está partido en 3. De aquí nace, chicos, el ciclo del efectivo, que se calcula en días. Ya tenemos todo en días, chicos. Ya tenemos peras con peras, manzanas con manzanas. Es la antigüedad de las cuentas por cobrar más la antigüedad promedio del inventario menos la antigüedad de las cuentas por pagar. Esa es la ecuación.
Y si lo aplicamos, ¿cuál sería? Sería antigüedad de cuentas por cobrar más la antigüedad de promedio del inventario menos la antigüedad de cuentas por pagar. Listo, chicos. Nos da menos 31 días. Adelante, Jocelyn. Profe, ¿podría repetir la lectura de la rotación de inventarios? ¿Es que rota 8.6 veces en 45 días No, no, no. o No, cómo no, se no. lee? Vamos de nuevo. Vamos. Am, de hecho, fíjense, voy a hacer esto. Qué bueno que me lo preguntaste, porque miren, sí hay que hacer esto, porque si no, voy a hacer una. Se pueden revolver. Fíjense lo que voy a hacer acá. A ver, vamos con el primero. Antigüedad de cuentas por cobrar. En la antigüedad de cuentas por cobrar, chicos, determinamos que la empresa Chedraui se tarda 4 días en promedio al año en cobrar todas sus cuentas por cobrar. En las cuentas por pagar, la empresa Chedraui se tarda 80 días en pagar sus cuentas por pagar. En el inventario, en promedio se tarda 45 días en vender todo su inventario. Ahí está. Pero entonces, si esto lo quiero leer en veces, ¿qué tengo que hacer aquí arriba? 365 entre 4. Y aquí tengo que dividir 365 entre 80. Y todas estas, chicos, estas que voy a cambiar de color, las voy a poner en color. Bueno, eso sí voy a redondear, ¿eh? Voy a llevarlos así. Y este también lo voy a llevar aquí a redondeo. Ya no está en días. Esto ya está en veces. Acá. Entonces, ¿cómo se lee ahora? En cuentas por cobrar, la empresa Chedraui cobra 98 veces al año sus cuentas por cobrar. Las cuentas por pagar tarda 5 veces al año. Y el inventario rota 8 veces al año, chicos. Así es como se lee en veces. Y el de al lado se lee en días. ¿Sale? ¿Se entendió así, chicos? Sí, profe, muchas gracias. Sí, Pip. Y de aquí les decía que nace el ciclo del efectivo, chicos. Porque el primero es cuentas por cobrar, o sea, el dinero que entra. Después, cuentas por pagar, el dinero que sale. Y luego el inventario también es un dinero que sale porque obviamente tengo que resurtir. Entonces, las tres se suman, bueno, unas se suman, otras se restan y nos da el ciclo total. Esto creo que lo tengo acá en la diapositiva también, miren. Déjenme, me bajo para acá. Está el EBITDA, el análisis DuPont. En un segundo, a ver si por acá está. A ver, le pongo ciclo. No, no está. Bueno, déjenlo busco de todos modos, a ver si no está en otra diapositiva. A ver, creo que sí está acá. Espérenme. ¿Dónde está acá? Estas son las otras diapositivas que les compartí. Ciclo. Acá está, miren. Sí está aquí, miren. Miren, el ciclo del efectivo es el ciclo del inventario más el promedio de la cobranza menos el promedio del pago. Ahí se ve en modo lineal. Tengo otra presentación donde está en forma cíclica para que se entienda más, pero con base en lo que ya los tres indicadores que tenemos, esto se puede calcular. Y estoy viendo que no, sí lo hice bien. Sí lo calculé, lo puse en diferente orden, pero el resultado es el mismo, chicos, porque miren, me regreso al Excel y lo que yo hice fue antigüedad de cuentas por cobrar, que es más el ciclo del inventario. Acá está, la antigüedad promedio del inventario, menos la antigüedad de las cuentas por pagar. Acá está. Y entonces, todo eso es el ciclo de operación de la empresa, chicos. Sí, sí está así. Así lo hice. Miren, acá está.
Entonces, ¿por qué es importante sacar esa métrica, chicos? Porque con eso salen las estrategias básicas del efectivo. ¿Por qué? Porque regresamos al mismo punto, hay entradas y salidas de efectivo. Entonces, con eso yo puedo medir el periodo promedio de cobranza, que debe de ser menor que el periodo promedio de pago. Y eso lo estamos logrando, pues claro, chicos. Lo estamos logrando. ¿Por qué? Porque me tardo 94 días en cobrar y en pagar me tardo 80 días. Entonces, primero cobro y después pago. Mientras que puedo yo cobrar, no sé, 10 20 veces, es 20 veces, chicos. Yo apenas realizo el primer pago. Y eso es natural, chicos. O sea, tampoco nos debe de sorprender mucho, porque cuando nos entramos, nos metemos a una tienda de estas, ¿qué ocurre? Que todas las salidas de las personas de esa tienda ya es porque ya pagaron. Entonces, naturalmente no va a haber un retraso en la cobranza. Y tienen la ventaja, por ende, de tardarse en pagar. Por eso la estrategia sí funciona. Primero les cae el efectivo y después pagan. Y obvio, esto lo vemos reflejado también en el inventario. El inventario rota 8 veces al año, chicos. O sea, nada más para que dimensionen esto. Una caja de cereal que está de Kellogg's en el aparador, durante el año hay 8 cajas de esas que se entran y salen, entran y salen, entran y salen. O sea, se resurte completamente la tienda, chicos. La tienda en 45 días ya vació su stock. Ojo, si no se vende, tienen que sacarlo de todos modos, ¿eh? O sea, también hay que tener en mente eso por las fechas de caducidad. Entonces, por ende, la aceleración del inventario es vital, es fundamental, chicos. No hay otra manera de ver la rotación del inventario que no sea así, porque de lo contrario, imagínense tener latas de atún de hace 6 meses, pues es algo que no se pueden permitir. Entonces, bueno, ¿dudas hasta aquí, chicos? ¿Quedó claro el tema de hoy? ¿Sí? Sí, profe. Excelentemente, chicos. Esas fueron las razones financieras de eficiencia operativa. La próxima sesión vamos a ver las razones financieras de solvencia con el tema de estructura de capital para que vean cómo se homologan y cómo vamos haciendo el análisis para que las razones financieras nos vayan dando una lectura mientras que por este otro lado ya vamos a ir viendo cómo se comporta la empresa a nivel macro. Porque una cosa es ver cómo recolecta el efectivo, cómo lo va a utilizar, sí, pero cómo se está financiando. Entonces, las decisiones de operación están involucradas de manera directa con el financiamiento, ¿vale? La próxima sesión les traigo el cálculo de estas razones financieras de FEMSA, de Bimbo y de Coca-Cola para que las podamos comparar. Y sirve que a lo mejor, digo, ya no le invertimos tanto tiempo al cálculo porque eso ya hoy lo profundizamos, ya saben cómo sacar los cálculos y nada más nos dedicamos al análisis y ya así podemos ir analizando la estructura de capital, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos, chicas? Es un tema muy interesante al final de cuentas. Es forma en la que opera y va financiando así una empresa, ¿no? Bueno, y va operando. Pero ya empezamos con algo importante que es ver su gestión interna, chicos. Obvio, este análisis se hace anualmente, chicos, y también hay una gestión intertemporal para ver cómo, como dijo su compañero hace rato, las autocajas de cobro ayudarán a la eficiencia operativa. El pedir por app acelerará la rotación del inventario. Traer efectivo o traer tarjeta de crédito le puede beneficiar o le puede perjudicar al negocio, ¿no? Tener hoy en día un sistema de vigilancia interna de las tiendas es eficiente para evitar mermas y para evitar robos de mercancía, porque también rota por el robo, ¿eh? O sea, algo que también está implícito es que si la mercancía desaparece es porque también se la llevan y están inmiscuidos en eso, pues muchos sistemas de control interno, claro que sí, ¿no? Para evitar esa rotación indebida, ¿no? Pero bueno, la próxima clase profundizamos sobre ciclo del efectivo, estructura de capital con solvencia. ¿Ok, chicos? Bueno, si no hay Sí, más profe. dudas, pues esto sería todo por hoy, ¿vale? Ya, agoté el tema rápidamente, pero sí, creo que lo hicimos claramente, ¿no? Con los dos temas que vimos hoy.
¿Dudas, Sí, chicos? Chicas, gracias. ¿No? Excelente. Gracias por sus corazones. Detengo la grabación y cuelgo las grabaciones en YouTube para que las puedan revisar posteriormente y checar cualquier tema que tengan por ahí o duda al respecto. No duden también ahí en escribir si tienen alguna otra duda, pues los leo, ¿ok? Bueno, ok, entonces, profe. chicos, los dejo. Gracias y